Buenas tardes, señores. Bienvenidos al curso de Quartus y Cadence para diseño digital. Entonces, una vez que tenemos nosotros abierta su terminal de Linux, vamos a ingresar al servidor Cadence. La manera de ingresar al servidor Cadence es con el comando SSH, -y mayúscula. Cada quien va a ingresar la terminal se les asignó. Una vez que ingresamos al servidor Cadence, pues cada quien va a tener, este es el usuario temporal, esa es la dirección. Yes. Entonces, dale un ls, por favor. Entonces, vamos a tener esos directorios de trabajo. Como el maestro Osvaldo está trabajando en la mañana, también en el curso de Cadence analógico, él ya tiene algunos datos. Vamos a tener dos directorios principales de trabajo, mylib45 y mylib65. 45 se refiere a un proceso ficticio de 45 nanómetros, que es con el que vamos a trabajar aquí. En el caso de Cadence analógico, estamos trabajando con un kit real de 65 nanómetros, los de TSMC. Entonces, la primera vez cuando arrancan esto, tenemos que configurar el acceso a la herramienta, porque todavía, pues lo único que hicimos fue loguearnos al servidor, pero no tenemos todavía acceso a la herramienta. Entonces, para eso, la siguiente instrucción va a ser gedit. Gedit es un editor, es un editor de texto que empleamos para poder editar un archivo de texto. Entonces, maestro Osvaldo, tecléele gedit. Gedit. Ajá. Ahorita repetimos todo para que los demás puedan hacerlo, ¿no? Pero quiero ir un poquito de corrido. Gedit, y le vas a dar punto CAD RC 45. Ese es un archivo oculto. En Linux, cuando encontramos punto, significa que es un archivo oculto, ¿no? Entonces le damos Enter, Osvaldo. Enter. Y nos aparece una serie de instrucciones que se ejecutan por lotes, de las cuales hay que modificar solamente una línea. Esto que está aquí es toda la configuración de las rutas y variables de entorno para que Cadence pueda funcionar. Entonces nos vamos un poco más abajo. La letra aquí cuesta un poquito más trabajo hacerla grande, pero nos ubicamos en una línea más donde dice el kit, esta. Y aquí hay una línea que está, donde está anotado mi usuario que yo empleo, que es vponce, y esto lo tenemos que cambiar, quitar vponce de ponce y poner terminal 1, terminal 2, la que corresponda. Y entonces, hace rato cuando le dimos ls, nada más veíamos los directorios mylib65 y mylib45. Ahorita aparecen todos aquellos archivos que son ocultos. Ahí está incluido el CAD RC45 y hay otro que en esta sesión no vamos a usar, que es de la otra tecnología. Entonces, ya con eso, queda listo. Pues resulta que solamente la primera vez que configuramos el archivo de ejecución por lotes .cadrc45, la próxima vez que volvemos a ingresar, imaginamos, pues ya estamos de nuevo en nuestra cuenta. Entonces, la forma de arrancar es dar el comando source. Comenzamos, eso siempre lo vamos a hacer, source de fuente .cadrc45, que es el archivo que ustedes modificaron. Le damos enter y no aparentemente no se ve nada, todos deben de verlo así. ¿Está bien? Entonces, solo una vez lo vamos a hacer para que puedan verificar. Dale echopath. Echopath, ¿qué es lo que nos hace? Nos reporta el estado de las variables de entorno. Entonces, ya empiezan a ver aquí cosas como Cadence, etcétera. O sea, todo ese archivote ya está en memoria. Significa que ya estaríamos casi listos para arrancar la herramienta. Pero bueno, antes de arrancar la herramienta, bórralo, por favor, compañero. Y el estilo de trabajo va a ser que siempre nos coloquemos en el directorio mylib45. Entonces, cámbiate para allá, por favor. Cada quien está en su terminal. Nos vamos a mover con el comando cd a mylib45 y ahí está ahí. A partir de ahí podemos arrancar cualquiera de las herramientas de Cadence, hacia el flujo analógico o hacia el flujo digital. Vamos a explorar nada más arrancando el flujo analógico, que no es caso de este curso, pero nada más para que lo vean. Entonces, pudieras darle virtuoso, por favor, Alejandro, virtuoso ampersand. Virtuoso es la herramienta que nos permite colocar, simular transistores de manera analógica. Y esta simple ventanita que está acá, si la subes, todos tienen que, o sea, para percatarnos que está bien configurada, se tiene que abrir esa ventanita, la de abajo. Esta ventanita, pues aquí ya es la que me lanza las herramientas de captura esquemática, diseño layout, etcétera, cosa que no vamos a ver. Lo que vamos a ver nosotros es, bueno, ya la puede cerrar, ya si ustedes ven que se abrió esta ventana, también ya me da idea de que está bien configurada su sesión. Si no hubieran hecho source CAD RC45 e intentan abrir esa ventana, les va a decir que no reconoce el comando.
En este directorio existen varios archivos. O sea, lo que hicimos es que las cuentas se crearon y copiamos una serie de archivos, dejamos limpio todo, ahí es donde vamos a estar trabajando. Entonces, al principio, todos lo vamos a ver así. Entonces, primero vamos a echar un ojo a este archivo, dale cat cds.lib. Entonces, es un archivo inicial que está en blanco, en donde cada que se crean proyectos en Virtuoso, ahí se van enlistando los proyectos. Por ejemplo, una biblioteca que tenga sus diseños analógicos, etcétera, ese se va a ir solito extendiendo. Entonces, eso nunca lo vayan a borrar, digo, lo abrí porque quizás accidentalmente digan, ese archivo cds.lib que siempre cuando arrancamos Virtuoso, las herramientas, en este caso Genus, él necesita estar viendo esos archivos. Entonces, te puedes salir de ahí, Alex, ándale, salte de ahí, gracias. Nada más la cosa es que vieran que existe y no, o sea, nada de lo que está aquí borren, por favor, ¿sale? Luego, este otro display DRF es un archivo que lo que hace es que me configura la paleta de colores en el layout. Cuando empecemos a entrar a ver metal 1, polisilicio y todo, los colores que ahí se exhiben están ahí enlistados. Otra vez son archivos necesarios, ¿no? Ahí nos dice la capa y el color del material. Entonces, igual es un archivo que no debemos de borrar. Cerramos eso. ¿Qué otro archivo está ahí? Hay un directorio, el color azul aquí significa directorios, inicialmente está vacío. Justamente la línea que cada quien modificó, que decía terminal 1, terminal 2, apuntaba a ese log. Es decir, los errores o las cosas que se generan cuando están trabajando, ahí se depositan, ¿sale? Entonces también es un directorio que va a ir creciendo. Y esto que está aquí es un archivo comprimido en tar, que lo vamos a descomprimir todos juntos, ¿sale? Entonces, le vamos a dar tar, y nos esperamos, ¿cuál fue? -x, bzf, espacio, le das R mayúscula, tab. ¿Ya ven qué rápido teclea el compañero? Entonces, señálalo para que lo vean todos. Todos van a hacer esa instrucción, bzf, R mayúscula y tab. Si ya todos hicieron esto, le dan Enter. Entonces se descompacta ese archivo y nos va a crear una estructura de archivos donde está el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, aquí vamos a evitar en la medida de lo posible teclear, porque si empezáramos a teclear, nunca terminamos. Entonces ahí tenemos, es más importante que entiendan el flujo que vamos a hacer y ya después lo analizan, ¿sale? Tampoco era necesario saber Linux ni nada, puesto que son 3 o 4 comandos nada más que tenemos que meter. Entonces, aquí lo borras, por favor, Alejandro, un clear, y le das ls-la para que todos lo vean. Y vean lo que vamos a... caray. Ahí está. Perdón. Se generó, todos van a ver que se generó este directorio. No lo tenían, se desempacó. En este directorio nos vamos a mover ahí. cd, enter. Y le dan, dale un clear y otra vez ls para que quede bonito. Otra vez ls-la para que esté así en listita, ¿no? Ok, muy bien. Aquí en esta parte ustedes pueden percibir que dentro del directorio donde están los archivos de trabajo, vamos a tener una serie de directorios. Todos estos directorios traen el material que el maestro Osvaldo nos va a explicar. Entonces, ahí es donde vamos a estar trabajando. Si algo la regáramos, pues podemos volver a desempacar el archivo, pero se borra todo, ¿sale? Entonces, la primera parte de lo que vamos a hacer es algo que está dentro de un directorio que se llama simulación. Ya empiezan a ver un directorio que se llama síntesis, etcétera. Pero vamos a entrar a simulación todos, por favor. cd, simulation, enter, dale clear. Luego pwd para que nos ubiquemos. Entonces vean todo lo que fuimos navegando. Counter Design Database y Simulation. Y ahí le das ls y nos van a aparecer tres directorios. Le dan aquí, este es un archivo que si no le hagan, ¿no? Pero si le dicen source clean dirs, les restablece todos los directorios a la situación inicial. Ahorita estamos en la situación inicial, pero cuando avancemos, luego pudiéramos hacer eso. Pero los importantes son los archivos que ya hasta se lo saben. Este counter.b es el archivo que contiene la implementación del contador que empezaron a ver el día de ayer con el maestro Osvaldo. Ahora sí que todos deberíamos de estar viendo algo así como esto. Entonces, acuérdense que le dan cat. Una forma de ver rápidamente un archivo corto es con cat, espacio, y el nombre del archivo, si es un archivo de texto ASCII. Entonces, cat con T, CAT. Ajá. Vean que, bueno, este comando pues, nos permite mostrar en pantalla el contenido del archivo. Vamos a ver primero qué tenemos en counter.b. Este es el archivo donde está nuestro circuito. Ustedes van a ver que es prácticamente idéntico al que hicimos ayer en Quartus. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un contador
de 8 bits. La única diferencia quizás es como aquí indica nivel, que es el reset es activo en bajo. Yo ayer había puesto así, algo así, RST igual a 0. También, cuando es una señal de un solo bit, se puede poner así, para indicar que es un solo bit. ¿Cree que pudiera escribirlo en grandote o le apoyo escribiéndolo yo acá? Sí. No te preocupes, aquí lo hacemos más grande. A ver. Entonces, habíamos puesto ayer así, ¿no? Para que detectara si el reset es igual con 0. Esto mismo se puede escribir así. Es lo mismo, entonces aquí está expresado de la segunda forma. Pero es lo mismo, cuando lo hacemos de esta forma es algo más similar a como se escribe en lenguaje C. Entonces, se puede hacer así o así. Eso significa lo mismo, entonces, vean ustedes, por favor, Alex, vamos ahora sí a resaltar nuestro código acá. Ahora sí que vamos a resaltar todo, ¿no? Bien, este es el código que está en su archivo counter.bit. Entonces, vean, es un módulo al que le llamamos counter y tiene 3 puertos de conexión. Tiene un reloj, tiene un reset y tiene una señal donde está el conteo, el valor de conteo. Aquí abajo especificamos cuáles son entradas. Clock y reset son entradas de un solo bit y la salida es una señal de 8 bits. Vean, por eso ponemos entre corchetes las dimensiones de esta señal count, que al ser de más de un bit, en este caso de 8 bits, por eso decimos que los índices corren de 7 a 0. Ahora bien, como lo voy a describir por comportamiento, recuerden ustedes, una señal que adquiere valor dentro de un bloque always debe ser del tipo reg. Ajá, exactamente. Y bueno, pues lo que sigue es, aquí tenemos un bloque always, es decir, siempre que se presente el flanco de ascenso de la señal de reloj o el flanco de descenso de la señal de reset, se debe de evaluar esta estructura. Otra cosa quizás diferente, ayer lo habíamos separado por una coma, puede ser coma o la palabra or, es exactamente lo mismo. Y ven ustedes, si se presenta cualquiera de estos dos eventos, verificamos. Si se presentó un valor 0, si cambió el reset y su valor es 0, entonces en la salida de conteo adquiere ese valor. Pero si no, significa que debe de incrementar en 1 la salida, entonces count se le asigna el valor que tenía esa señal de count incrementado en 1. Es exactamente lo mismo que vimos el día de ayer. Aquí termina el bloque always. El bloque always vean, tiene delimitadores begin y end para ver dónde inicia y dónde termina ese bloque. Y finalmente terminamos a nuestro módulo. Entonces vean, este es esencialmente o prácticamente es lo mismo que habíamos escrito el día de ayer. Es un contador de 8 bits sencillo, ¿no? ¿Preguntas, no? ¿Qué les parece si ahora vemos el contenido del archivo counter-test.b? Vamos a ver qué hay en el testbench. Entonces vamos a darle cat, bueno, pueden borrar, cat counter-test.b y les va a aparecer algo así como esto. A ver, todos estamos ahí para que vayamos siguiendo el código. ¿Saben qué? Lo hicimos así, pero me gustaría agregar una línea al testbench. Vamos a darle, mejor aquí, gedit, para que lo podamos modificar, porque me gustaría agregar una parada a la simulación. Este testbench que nos dan de ejemplo no la tiene. Entonces, es fácil que se nos salga de control. Entonces, pongan ustedes gedit, espacio, counter-test. Ahora sí que lo ponemos como está aquí. Gedit, counter-test.b. Sí, lo vamos a hacer así porque le voy a agregar una línea que el ejemplo no tiene, pero que creo que ya es importante, porque si no, se pone a simular y nunca se detiene. Entonces, nosotros le vamos a agregar una detención. Entonces, vean ustedes, el módulo de mi testbench se llama así, counter-test. Noten que como es el testbench, no tiene puertos, se le pueden ahí omitir los puertos. Los puertos los maneja el circuito. Y lo mismo que habíamos dicho, ahora en el testbench, las señales de clock y reset van a ser del tipo reg porque adquieren valor dentro de un bloque inicial. La señal de salida count es tipo while porque no se maneja en ninguno de estos bloques. Bien. Ok. ¿Qué es lo que tenemos en este testbench? Tenemos dos bloques. Un bloque inicial que ustedes recuerdan, ahí vamos a poner código que se va a ejecutar una sola vez y que usualmente usamos para inicializar valores de señales. En el bloque always vamos a poner código que se va a estar repitiendo continuamente. Entonces vean, en el initial, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que al principio de la simulación, la señal de reloj y la señal de reset valgan 0. Entonces le damos valor inicial a esas dos señales. Si ustedes recuerdan, la señal de reset es activa o en bajo. Entonces, al principio, como le estamos poniendo 0 a la señal de reset, al inicio lo estamos reseteando, voy a decirlo así. Y vean que 10 unidades de tiempo después, el reset va a subir a 1 y así se va a quedar por siempre. Entonces, estamos liberando el reset. De hecho, ahorita lo vamos a ver en la simulación. Le estamos aplicando reset al inicio y después lo liberamos. Aquí es donde le vamos a agregar algo nosotros. Después de reset igual a 1, vamos a darle enter, por favor. Vamos a poner numeral 3000. Vamos a dejar que transcurran 3000 unidades de tiempo y después de eso vamos a poner una tarea del sistema que detiene la simulación. Vamos a ponerle signo de dinero, signo de pesos, stop, punto y coma. Vean que hasta cambió de nombre porque lo reconoce. Se sabe que es parte del lenguaje. Aquí estamos diciendo, después del último, de la última sentencia, que se espere 3000 unidades de tiempo y que detenga la simulación. Esto lo hago así porque, a diferencia del Quartus, ustedes recordarán que hubo una casilla donde pusimos el fin de la simulación, 2000 nanosegundos. Bueno, como aquí no lo tiene, yo se lo voy a indicar aquí en el test bench. Párate a los 3000 nanosegundos después de haber puesto el reset en 1. ¿Vale? ¿Qué les parece? Entonces, ahí estamos diciendo que después de 3000 unidades de tiempo, se detenga la simulación. Esto es porque si no le pongo eso, el simulador se va a poner a simular, y como no le estoy indicando final, pues se va a seguir y nos va a saturar la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, exactamente. Y bueno, vean que aquí termina el bloque inicial. ¿Qué es lo que tengo después del bloque inicial? En el test bench, acuérdense que lo que hago es conectarme con el módulo que tiene el contador, que es el archivo que vimos antes de este. Entonces, por eso voy a instanciar el módulo counter. Aquí le voy a dar el nombre de la instancia, counter1, counter1, y aquí en forma posicional pongo mis conexiones. Acuérdense, esto lo vimos ayer. Simplemente hay que poner las señales en el orden en que están en el módulo del circuito. Y ya. Si no, tengo que hacerlo en forma explícita. Punto clock del módulo contador, entre paréntesis, con clock del test bench, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma más larga. Esta es una forma más compacta, en forma posicional. Entonces, en este orden van clock, reset y count. Y finalmente, vean cómo este bloque always, ¿qué es lo que nos dice? Retardarnos o esperarnos 5 unidades de tiempo para invertir la señal de reloj. Eso ya también lo habíamos platicado, ¿no? ¿Qué les parece? Y si ya todos tienen eso, le van a dar enter. Y van a ver que van a aparecer mensajes de que el simulador va a compilar los módulos que le indicamos en la línea de comando y todos ustedes deben de llegar a la consola inicial del simulador. El simulador de Cadence se llama Excellium, pero el visor, digamos la interfaz gráfica con los visores de forma de onda, se llama SimVision. Entonces, SimVision es la interfaz gráfica de Excellium. De hecho, se dan cuenta porque en la ventana, en esta ventana, aquí aparece el nombre, Excellium. Entonces, ese es el nombre de las herramientas de simulación, pero la de visualización gráfica en particular se llama SimVision. ¿Qué les parece? Entonces, todos ya debemos de estar por ahí, ¿sí? Perfecto. Aquí está, ya también, correcto. Allá vamos a dar clic o nos vamos a pasar a la ventana más grande. Entonces, aquí, de este lado, del lado izquierdo, vean que el simulador ya incluye al test bench, al módulo del test bench, counter-test. Incluso ustedes pueden darle aquí a abrir con el más. Y este es el circuito. Ahora sí que el test bench se conecta con el circuito. Muy bien. ¿Todos estamos ahí? Bueno, el siguiente paso es por el lado de los objetos. Van a ver que ahí están nuestras 3 señales. Tenemos nuestro reloj, el reset y la señal de conteo. Bien. Lo que vamos a hacer es seleccionarlas, ponerlas en color amarillo. Entonces, ponemos clock, count y reset. Las resaltamos en amarillo. Seleccionamos la primera, oprimimos la tecla de Shift, seleccionamos el último y todas se van a resaltar, ¿no? ¿Ok? Correcto. Sin problema, ¿no? Entonces vamos a resaltar las 3, correcto, acá. También, ahí hay que seleccionar las 3. Como si fuera... Ay, perdón, Vic, ahí nada más tiene seleccionada una, ¿no? Hay que seleccionarlas. Seleccionamos las 3 señales de interés de nuestro circuito. Vamos a darle, hay que bajar un poquito la ventana.
Ven ustedes acá un icono que tiene como unas formas de onda, entre verdes y rojas. Denle clic, primero seleccionan las 3 señales y luego le dan clic a este icono. Gracias, Alex. Entonces van a encontrar ustedes, van a poder ver el visor de formas de onda de Excelium. Ahora sí que el waveform. Ahí ya creo que fue perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí está. Correcto. Perfecto. Ahí está. Bien. Y pues ya nada más para que se ejecute la simulación, vean ustedes que aquí tenemos en esta parte de acá un botón como de play, ¿no? Entonces, de run. Entonces simplemente oprimimos ese botón y se ejecuta la simulación. Va a ejecutar un poco más de 3000 unidades de tiempo. Aquí por default ya la unidad es nanosegundos. Entonces, bien que le di 3000, pero nunca puse la directiva de time scale, porque ya aquí en estas herramientas por default la unidad es el nanosegundo. Entonces, si ustedes ven aquí, ya está la simulación. Claro que está hecha de modo que se generen los 256 valores que va a producir el contador. Para poder hacer un zoom y acercarse y que lo puedan ver mejor, vean ustedes que por aquí hay un signo de más, un signo de menos y un igual. Con el signo de más se acercan, con el de menos se alejan y con el igual vuelven a poner toda la simulación completa en la pantalla. Se parecen los botoncitos del Model C, ¿no? El igual era la lupa oscura, el otro es la lupa más y el otro es la lupa menos. ¿Qué les parece? Para recorrer a la izquierda también. Entonces, para recorrer, movernos hacia el inicio, vean que aquí abajo está un scroll bar. Se selecciona y ya lo puedo yo arrastrar al punto donde yo quiera. Ahorita pues lo vamos a arrastrar al inicio de la simulación. ¿Qué le parece, profesor? Y ya todo da, ¿no? Ahí está. Entonces están ustedes usando un simulador profesional. Y es realmente es un muy buen simulador. Porque como es un simulador de paga, puede ejecutarse en múltiples cores y en simulaciones muy complejas sí se nota bastante el ahorro en tiempo, ¿no? ¿Ya están ahí? Sí, ya también, ¿no? Entonces, pues vean ustedes cómo efectivamente, como empiezo con reset en bajo, entonces automáticamente la salida del contador pues se va a cero. Una vez que yo libero el reset, cada flanco positivo de la señal de reloj se incrementa en 1 el valor de la salida de conteo. ¿Qué les parece? Osvaldo, quería hacer un comentario. Sí. Aquí vamos iniciando el flujo de diseño digital y en realidad lo que estamos simulando es una versión idealizada. O sea, porque es lo que a veces le dicen el golden. La referencia es el Verilog. Todavía no hemos hecho síntesis. En el FPGA, pues luego se hace la síntesis, ¿no? Así es más rápido. Más rápido. Entonces aquí los pasos vamos a ir viendo cómo se realiza la síntesis y cuando ya incorporamos celdas de la tecnología, él automáticamente empieza pues ya a considerar los retardos de propagación y todo lo que tiene la tecnología. Así es. Entonces, ¿qué les parece? ¿Dudas o preguntas? Bueno, pues, aunque ahorita ya no lo vamos a hacer como tal, bueno, hay una cosa que sí. Esta es la simulación funcional o ideal. Recuerden que cuando vimos Quartus, había un visor RTL, el resultado de la síntesis. En Excelium, si yo le doy clic a este icono que tiene aquí como bloques interconectados, que está aquí arriba, denle clic a ese icono. Se llama esa herramienta Schematic Trace y vean qué es lo que me aparece aquí. De hecho, aquí en azul ustedes van a tener el módulo contador. Si le dan doble clic, se expande y nos doble clic y nos va a aparecer, ¿sí?, el circuito que fue sintetizado para hacer el contador. Y ya sabemos que cuando modelamos un contador en Verilog, lo va a implementar con un registro o un conjunto de flip-flop tipo D y un sumador. ¿Están de acuerdo? Eso fue lo que dijimos la clase de ayer. Entonces, ahí está. Nada más que vean que además, aquí el cuadro azul era el circuito y lo que está fuera del circuito es parte del test bench. Este inversor me está indicando que la señal de reloj se va a estar invirtiendo cada cierto tiempo, porque es justamente lo que yo describí en la línea de eso. Vimos el Quartus, ahí va para el lado de dispositivos programables, este va para el lado de diseño de circuitos en silicio, de circuitos integrados en silicio, pero ven la similitud. Aquí estamos, y vean ustedes, por ejemplo, si le doy clic al icono que está aquí junto a las formas de onda. Ese es el icono que nos muestra el código, ¿sí?, de lo que estamos. Ay, perdón. Ahí va. Ahí está. Entonces le dan clic y vean cómo lo que se nos presenta
Ajá, es el código de nuestro, en este caso es de nuestro test bench. ¿Eso por qué? Porque si se fijan por aquí hay unos botones parecidos a los que había en Model 5, a los que me puedo ir paso por paso. Vean en dónde quedó el cursor al final, en la línea donde está el stop, ahí se detuvo la simulación. Pero si yo quisiera, también podría hacer lo mismo que con Model 5, irme con estos botones para ir trazando paso por paso. Y es que quisiera hacerlo de esa forma. Entonces volvemos a lo mismo. Vean la similitud de las herramientas. El Model 5 que vimos ayer es bastante profesional. Aunque es la versión gratuita, es bastante funcional. Pero aquí exit SimVision para que cierre ya todo de una vez. Esa es la forma correcta de salir del SimVision. Porque si le damos en la X a la ventana principal del SimVision, se puede haber quedado abierto algún archivo, pero después cuando querramos volver a simular, nos va a decir, a ver, este está abierto, no puedo iniciar una nueva sesión, entonces hay que borrarlo. Ya ven que en Unix en general o en Linux, hay que tener más cuidado con algunos procesos, ¿no? En este caso, cerrar el SimVision. Entonces, van a File y seleccionan Exit SimVision en cualquiera de sus ventanas. Normalmente está hasta abajo. ¿Qué les parece? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. A diferencia, por ejemplo, del Model 5 que estuvimos viendo en las clases anteriores, como ese es gratuito, pues no está completo, ¿no? Hay algunas características que no están habilitadas. Pero como sí es de paga, están habilitadas todas sus características. Cuando se hace una simulación, hay una característica que se conoce como cobertura o coverage. La idea básica es ver qué también estamos estimulando al circuito, si estamos cumpliendo con todos los escenarios para decir que tenemos una simulación completa. Por ejemplo, no sé, de las señales de entrada, indicamos que ocurrieran todos los posibles valores en esas señales. Entonces, esa medida es una característica que se conoce como cobertura o coverage en inglés. Entonces, vamos a activar esa opción para que veamos qué nos da como resultado y empezar a interpretar algunas cosas. Hay dos formas de cobertura. Cobertura de código, que es nada más analizar cómo está planteado el código. Hay otra que se llama cobertura funcional, que es donde uno define, pues yo quiero que aparte la hagas más precisa, que analices tales puntos del diseño en particular, señales internas, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer por tiempo la más sencilla, que es cobertura de código. Vamos a ver que también el código estimula a nuestro circuito. La cobertura de código, otra cosa que hace es que hace la simulación y comprueba si todas las sentencias del test bench se ejecutaron. Si hubo un área que nunca se ejecutó, pues a ver, ¿por qué esas áreas del test bench nunca se ejecutaron? Ya en un test bench grande y más complejo puede ocurrir eso. Y entonces, bueno, ya me dijo que esto nunca se ejecutó, pues vamos a analizar por qué no sucedió. Entonces, esa es la finalidad de la cobertura, ¿sí? Ver que nuestro test bench esté lo mejor planteado posible. ¿Sí? Entonces, ya nos salimos. Vamos a volver a ejecutar el Excelium, pero le vamos a agregar un parámetro. Entonces, vamos a darle xrun, counter.b, counter-3.b, -access más rw, y antes de -b vamos a poner coverage, con B chica, coverage, espacio, all. Entonces le vamos a indicar que nos colecte estadísticas de cobertura. Entonces, si hacemos eso, le damos enter, nada más chequen que esté bien escrito, coverage, espacio, all. Damos play. Tiene que seleccionar las señales, exacto. Ahí está. Sí, hace rato le dio 2, por eso. Entonces, quizás ya todos vieron otra vez la simulación. Ahí está. ¿Listo? ¿Bien? Pero no. Miren, vamos a minimizar la ventana de formas de onda. Vamos a minimizarla. Y si se fijan en la primera ventana, la pequeña, todos en la consola, Anda por acá. van a ver que hay un iconito que tiene como unas barras de colores. Entonces, van a darle clic al icono de las barras de colores. Espérate tantito, locos. Ese que está ahí, justamente. Vean, ahí está el análisis de cobertura. Entonces, perdón. En la consola de SimVision vamos a darle clic a ese icono y ahí se va a tardar un poquito porque es una interfaz gráfica diferente. Se va a activar el IMC, que es el Integrated Metric Center. Es una herramienta que permite visualizar todos los datos que se guardaron en la base de datos que creó. Bueno, vamos a continuar.
Ya todos están con esta ventanita, ¿no? Del IMC. Este es el Integrated Metric Center. Es la interfaz gráfica que nos va a mostrar en términos de estadística todos los datos que colectó el simulador cuando activamos la característica de coverage. Idealmente uno debería de tener las barras por aquí al 100%. Eso me diría, usted con su test bench cubrió todo lo que había que cubrir de su circuito. Pero aquí nos marca 95%. Eso significa que algo nos faltó. Hay varias formas de ver la cobertura. Una de ellas es la cobertura de bloques. Significa, se ejecutaron todas las líneas del código. Entonces, para ver eso, a ver, le damos acá en Types, Alejandro, por favor. En Types, pero que quede resaltado. Ándale. Para que se active un botoncito que está aquí arriba que dice Block. Entonces, seleccionan Types, le dan clic a Blocks, y ahí les va a aparecer un mensaje que ustedes digan, ok, dice que no hay datos, pues no hay datos porque es la primera vez que ejecutamos la cobertura. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos aparece. Entonces, vean ustedes cómo aquí se muestra el código de nuestro test bench, y vean cómo aquí nos pone marcas, ¿no? Este bloque initial se ejecutó al 100%, puso aquí en el begin. Esta sentencia de tiempo se ejecutó al 100%. Otro recargo de tiempo se ejecutó completo. Este código del bloque always se ejecutó completo. Entonces, en cuanto al código, podemos ver que se ejecutó completo. Pero, ¿qué pasa si le damos clic, por ejemplo, Alex, aquí a counter? Porque ahí, los primeros 4 es un análisis del test bench, pero si le damos clic aquí a counter, vean cómo también analizó cómo se ejecutó el código del circuito, como si él lo hubiera hecho así como si lo hubiéramos hecho así paso a paso y hubiera visto todo, registrado todo lo que ocurrió durante la ejecución. Entonces, pues lo mismo, ¿no? El bloque always, se ejecuta al 100%. Aquí es interesante porque vean, tenemos un if then else y nos dijo, se ejecutó tanto el then como el else. Por eso aparece 100% en la rama del then y 100% en la rama del else. Podría suceder que en un test bench no estuviera bien planteado, solo se ejecutara el then o el else y el otro no. Entonces, caray, ¿por qué no sucedió? No se ejecutó completo. Entonces ya yo tendría que analizar cómo es el planteamiento y modificarlo. ¿Qué les parece? Entonces, vean cómo ya estas herramientas profesionales ya nos dan información todavía más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué les parece? Díganme. ¿Cuántos configuramos? Porque ya tenemos un FP ya establecido. Aquí es como una hoja blanca y estamos escribiendo. No he visto que configuremos algo. Todavía no, porque ahorita solo estamos haciendo simulación. Después del receso vamos a ver la herramienta de síntesis, que es el Genus, y ahí sí vamos a empezar a configurar. Exactamente. Bien, ¿qué les parece? Ahora, esto fue en cuanto al código del test bench y el circuito. Vamos a verle aquí, vean ustedes que hay una pestañita que se llama Toggle, acá abajito. Gracias, aquí. Toggle, que tiene que ver con cambios o transiciones en las señales. ¿Y qué creen? Que ahí es donde encontramos que tenemos un faltante. Por eso, la cobertura total no llegó al 100%. Vean qué pasa con la señal de reset. Dice 0%. No se cubrieron todas las posibilidades de la señal de reloj. De reset. Reset, perdón. Estamos hablando de la señal de reset. Es la que tiene 0%. Entonces, acá abajo, no sé si parece que... Ahí está. Ándale. Vas a seleccionar, por favor, Alex, la señal de reset. Y vamos a ver abajo qué dice. Aparece en rojo. ¿Por qué? Porque tuvo flanco de subida, pero nunca tuvo un flanco de bajada. Por eso dice, esta no la cubriste en todas sus posibilidades. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en la descripción, de entrada la puse en bajo y después estuvo en alta. Solo hubo transición de subida, pero nunca hubo transición de bajada. Para que yo pueda ver eso, pues lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Entonces, hay dos opciones. ¿Quieren que modificamos el test bench para esto y veamos que ahora sí se llena al 100%? ¿O me creen? No, sí. No le creemos. Es una especie de depuración Ajá. total. ¿Sí? A todas las opciones. Sí, no, para que me crean, ¿no? Porque, como dije el otro día, a veces decimos mentiras que parecieran ser verdades, ¿no? Y a veces decimos la verdad y quisiéramos que fuera una mentira. Es que también soy filósofo, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a hacerlo. Solamente 5 o 10 minutos máximo. Vamos a cerrar el IMC. No, lo cerramos. Porque se tiene que crear una nueva base de datos, etc. Aquí eran los 3 rayitas. Ahí está el file. Está medio escondido, pero ahí está.
3 rayitas, file y exit. ¿En Vision también lo cerramos? Y también, pero acuérdense que hay que salirnos bien, nos vamos a file No les pongo. y le damos hasta abajo exit sin vision. Edit. Are you sure you want to see? Yes. Edit. Clear, correcto. Ok, todos debemos de estar ahí. Test. ¿Vale? Todos ven gedit espacio counter-test.b. Entonces, aquí vamos a poner reset igual a 1. Vamos a cambiarle aquí. Ahora va a empezar el 1. Después de las 10 unidades de tiempo, enter, vamos a poner reset igual a 0, punto y coma, numeral 10, punto y coma, y enter, otra vez, ya está, ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, ahora empezamos en 1 y durante 10 unidades de tiempo va a estar en 0 y después regresamos a 1. Es decir, mi señal de reset va a ser esto. Primero vale 1, 10, vale 0 durante 10 unidades de tiempo y después regresa a 1. Entonces, lo que estoy haciendo es incluir ambos flancos de la señal de reset, ambos eventos. Entonces, van a hacer ese cambio. Chequen que esté 1, 0, 1. Perfecto. Entonces, save. Y antes de que invoquen al simulador, que algunos a lo mejor ya se adelantaron, tenemos que agregar una opción extra. Vean que estábamos aquí, ¿no? Después de ver espacio, hay que agregar la opción guión pop override. Sin el guión bajo, es junto. Pop override. Así, pop override. Eso hay que dárselo porque, como ya hicimos un análisis de cobertura, ya se creó una base de datos. Si yo no pongo que se sobrescriba, cuando solicite el rato las estadísticas, me va a decir, no, pues ya existe una base de datos y tú me indicaste que se sobrescribiera, entonces no nos va a dar los datos correctos, nos va a dar los datos viejos. De hecho, la herramienta incluso se niega a mostrar datos porque dice, no tengo datos nuevos. Entonces, por eso hay que dar pop override, es decir, sobreescribir La cobertura. la cobertura porque ya teníamos una previa. Entonces, ya si lo tienen así, le dan enter. Es que sí, así le tiene que hacer, profesor. Si no, no funciona. Entonces, ya si todos llegaron a esta pantalla del INC, verán que cuando seleccionamos types, vamos a darle clic en bloque, ok, y pues vamos a ver en este caso lo mismo que en la simulación anterior, todo el conjunto de líneas del test bench y del circuito se ejecutaron sin ningún problema, pero recuerden que en la parte de toggle, si le damos clic aquí abajo en la parte de toggle, la señal de reset aparecía en 0, porque no se habían cubierto todas las posibles transiciones de esa señal, solamente teníamos flanco de ascenso, pero ahorita que modificamos el test bench, vean ustedes, ya tiene tanto flanco de ascenso como flanco de descenso, se dice que ya se cubrieron las posibilidades de esa señal. ¿Qué les parece? Aunque esto es muy interesante, aunque está algo limitado, porque por ejemplo, ahí nada más checa que una señal suba y baje una sola vez, pero por ejemplo en el contador, vamos a suponer que estuviera fallando uno de los bits y que en vez de subir y bajar se quedara, subir y bajar una sola vez, pero para producir todos los valores, tiene que hacerlo varias veces. Entonces a lo mejor subió y bajó una sola vez y ya se cubrieron las dos posibilidades, pero tenía que volver a subir y bajar más veces para poder producir todos los valores. Entonces eso cobertura de código no lo detecta, nada más detecta que lo hagan menos una vez en flanco de subida y una vez en flanco de descenso. Pero para comprobar que se generan todos los valores de salida de mi contador, yo tendría que hacer cobertura funcional, pero eso ya es un poco más elaborado, porque tengo que crear un grupo de cobertura, poner un punto de cobertura y poner un contenedor para que vaya colectando las estadísticas de los valores que se van generando. Entonces, eso ya es un poco más elaborado, requiere de más tiempo. Y además no se hace con Verilog normal, se hace con System Verilog. Entonces, sí ya requiere de más desarrollo. Pero bueno, esta es una primera ayuda que tenemos para analizar nuestros test benches, nuestras simulaciones, ¿vale? Bueno, ya si todos cierran su IMC, vamos a regresar, vamos a darle clear. Estamos en nuestro directorio de simulación, vamos a darle ls, vamos a listar los directorios y archivos que tenemos ahí para que vean cómo cambió, cómo ya tenemos varias cosas después de haber hecho nuestra simulación, ¿sí? Entonces todos ahí van a ver
que ya el número de directorios y archivos aumentó. Ya no son nada más los 2 primeros o 3 primeros, que era el cleanup dirs, el counter test y el counter B. Ya tenemos más archivos, por ejemplo. Vean ustedes que ya tenemos un log de la simulación, es el archivo xrun.log, xrun.history, que por ahí están los comandos que se han ejecutado en el simulador, etcétera. Aquí lo interesante es que vean que apareció un subdirectorio llamado cob-work. En ese subdirectorio es donde se pusieron las estadísticas de la cobertura. Si nosotros entráramos a él, por favor, cd cob-work, ls, van a ver que hay un directorio scope. Bueno, habría que entrar al directorio scope, ls, y vean que ahí tenemos unos archivos de extensión .ucm. Entonces, ahí en ese archivo, ese no lo podemos abrir porque solamente se puede abrir con el IMC. No es un formato de texto ASCII, ni CSV, ni nada de eso. Entonces, ese no lo podemos abrir así con un editor de texto ASCII. Nada más aquí lo que quería comentarles es que en ese archivo queda el modelo de la cobertura. Es decir, ahí es donde se dice que va a haber cobertura de código, bueno, de bloques, de toggles, de transiciones, etcétera. Y si nosotros agregáramos grupos, puntos de cobertura, contenedores, etcétera, todas esas definiciones quedarían en ese archivo .usm. Luego vean que hay un subdirectorio test. Tenemos 2 archivos. Ajá. Porque hicimos 2. Así es. Tiene 2, ahí tiene 2 modelos, porque lo ejecutamos 2 veces, ¿ustedes recuerdan? Pero si entramos al subdirectorio test, ahí van a encontrar un archivo de extensión ucd, cdtest, enter, ls, o clear ls, y vean que hay un solo archivo ucd, a pesar de que ya hicimos 2 simulaciones con cobertura. ¿Se acuerdan que le pusimos la opción de cob override? Por eso es que hay uno solo, para este diseño. ¿Sí? Entonces, ahí está la información. Estos no los podemos abrir con cualquier editor, solo los podemos abrir con la herramienta del IMC. Tiene un formato especial ahí muy diferente a otros que solo permite que sean vistos con el IMC, ¿vale? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, nos regresamos, cd punto punto, espacio punto punto, cd espacio punto punto, enter, cd punto punto, espacio punto punto, cd espacio punto punto es para regresarme un nivel en la rama de directorios. Change directory, ¿no? Ajá, entonces ya, digamos, todos deberíamos de estar aquí otra vez en el directorio de simulación. Aquí, lo que sigue a continuación es que veamos la síntesis. ¿Quieres explicar algo? Me lo pinto yo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, el ejemplo que les pasamos, los archivos se organizaron para que en cada subdirectorio esté exactamente el material necesario, más o menos. Vamos a regresarnos un nivel, cd espacio punto punto, y todos deberíamos de estar donde dice counter design, en este directorio de counter design. Ya estamos aquí en el directorio, counter design, por favor, Alex, ls. Vamos a listar los directorios que tenemos aquí. Hace un momento, si ustedes recuerdan, habíamos entrado al directorio simulation. Ahí encontramos el archivo Verilog y el archivo testbench que usamos para hacer la simulación. Bueno, pues vamos, ¿qué les parece si ahora vamos a hacer la síntesis? Entonces, antes de pasar al directorio síntesis, que está acá, quiero que veamos rápidamente un par de directorios donde está información que vamos a necesitar para hacer la síntesis. El primero de ellos, vean ustedes, existe un subdirectorio llamado lib. Entonces, si le das, denle por favor cd espacio lib, enter, cd espacio lib, enter, y vuelvan a listar. Deben de ver 4 archivitos, 2 de extensión .lib y 2 de extensión .b. Entonces, ahí los tienen, les ¿no? querría comentar algo. Precisamente, cuando hablamos de tecnología, este es un proceso que no hemos comentado. O sea, realmente este es un proceso ficticio porque Cadence, la herramienta, provee de algunos archivos de referencia para entrenamiento. Estamos haciendo un entrenamiento. Entonces, pero una tecnología real también provee algo parecido. Es decir, por ejemplo, nosotros en el otro directorio que por ahí identificaron de MyLib65 trabajamos proyectos generalmente en el estilo, pero nos vamos a otra región del servidor donde están esos archivos, pero son así como 20 profundidades de archivos, o sea, están en otro lugar. Entonces, si quisiéramos calar esos archivos, nos trabamos un poquito, ¿no? Entonces, en este ejercicio nos trajimos archivos que vienen de un kit que le llama Cadence RAK, Rapid Adoption Kits. Son kits de adopción rápida para entrenamiento, pero realmente lo que vamos a diseñar no lo podemos enviar a ninguna fábrica. ¿Por qué? Porque es igual que el FPGA. Cuando la lista que decían el CP, ¿cuál era
Cyclone 5, Ah, sí, todas esas cuestiones, y luego la familia realmente ya están mapeando algo físico. Sí. Si nosotros quisiéramos mapear a un proceso físico, tenemos que proveer los archivos reales aquí. No sé si me entienden la idea. Estos son archivos similares a los que provee TSMC, UMC, Global similar. Foundries, Intel, etcétera. Ellos nos dan estos archivos y nosotros los instanciamos, pero repito, no vamos a usarlos porque es un poquito más complicado manejar los archivos que vienen del Foundry, pero tampoco es mucha la diferencia de aprendizaje. Lo que quiero decir nada más es cuestión de tenerlos bien ubicados, identificarlos y explicarlos, pero estaría un poco complicado. Entonces, esa es Liberty, y los Verilog tienen la información de que, si lo leemos más o menos, dice Basic Cells. O sea, aquí adentro existe el layout, por ejemplo, la descripción de un layout de un inversor, de una AND, de una OR, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dan, normalmente emplean una nomenclatura que nos va remitiendo a algo físico. Aquí que dice 1D0, significa que esa será una tecnología de un botón. No. ¿O quieres saber? Todavía no. No, pero no es nada más una descripción rápida. Slow es porque son transistores que físicamente pudiéramos considerarlos más lentos. O sea, esas celdas son un poco más lentas. ¿Por qué serían más lentas? Porque el layout lo distribuyeron de una manera. Y lento muchas veces en realidad es algo un poco ambiguo, porque son cosas de picosegundos. O sea, la diferencia entre unos y otros no es mucho. Tampoco estamos hablando de que es lento, así como milisegundos. Todo anda, es rapidísimo. Estas otras, por eso dicen fast, porque si empleáramos estas celdas, serían más rápidas. Entonces todos diríamos, ¿por qué no empleamos las rápidas todo el tiempo? Porque siempre en la tecnología es una cosa por otra. ¿Quieres velocidad? Es consumo de energía, por ejemplo. Es lenta, pues menos consumo de energía, ¿no? ¿Sale? Bueno, nada más en general eso queríamos comentar. Esas son cosas que se requieren para hacer la síntesis física. Así es. Entonces, bueno, este directorio lib se llama así porque aquí se encuentran lo que se conocen como bibliotecas Liberty. Liberty, vean, es la extensión del archivo, contiene las celdas de la tecnología, idealmente contiene las celdas de la tecnología con las que queremos mandar a fabricar. Y esta descripción de la tecnología incluye, entre otras cosas, el área que va a ocupar, ¿sí?, esa celda ya cuando se mande a fabricar. Va a tener tiempo de propagación, va a incluir consumo estimado de energía, va a incluir capacitancias también, las capacitancias parásitas. Entonces, realmente, si quieres lo abrimos, Alex, por favor. Sí. Vamos a abrir el slow-bdd.lib. Pero no lo editen. Sin editarlo. Sin modificar. A lo mejor el cat, ¿no? Para que no, por error, vayan a... Entonces, vean cómo aquí en este archivo, es un archivo grandísimo, existen definiciones de las unidades que se van a usar en las descripciones. Para capacitancia está en picofaradios, están las unidades para voltaje, etcétera, ¿no? Pero básicamente aquí la información que se va a encontrar es eso, más o menos, qué área va a ocupar cada celda en la fabricación, qué consumo va a tener, qué retardos va a tener en el tiempo cuando se propaguen las señales a través de esa celda, capacitancias, etcétera. Entonces, es grandísimo, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí el pin de una celda nos habla de la capacitancia que está asociada a ese terminal, etcétera, ¿no? Quizás si subes así un poquito, Alex, a ver, vamos a buscar el inicio de la celda. No, es más arriba, porque aquí ustedes van, miren, aquí hay información de timing, temperatura, etcétera, por ahí. Son tablas grandísimas. Este es pin Y de una... Sí, es un archivo grandísimo. Entonces, a ver, donde esté el inicio de alguna un poco más arriba. Es que cada celda tiene muchísima información. Entonces, a ver, por ahí, acá está, miren, por ejemplo. Ahí también no le va a salir. Aquí está. Aquí empieza una celda que es una compuerta XOR de 3 entradas y una salida, por ejemplo. Esta es una celda que ocupa esta área en micras, en la tecnología de fabricación, que tiene un terminal para tierra de la alimentación llamado BSS, la fuga de potencia, así que el consumo estático, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchísima información que define cómo es la celda, pero ya en físico, en el silicio. Es un archivo grandísimo. Ahí está para la celda llamada XOR 3x1, que seguramente es una compuerta XOR de 3 entradas y una salida. Nada más tantito aquí, mira, que se vea esto de acá. La capacitancia está dado en picofaradios, por lo tanto, esto que está aquí, si recorro, 3 femtofaradios. Hacia acá, de 12 ahí son la menos 12 picos, menos 13, menos 14, menos 15, o sea, 0.31 femtofaradios.
Todos esos valores surgen de un proceso de caracterización eléctrica por parte del fabricante de semiconductores. Entonces, al pegar esa información, alimenta a su simulador. Cuando hagamos la simulación después de la síntesis, es lo que comentábamos, ahí ya están contenidos todos esos fenómenos eléctricos. Ajá. Entonces, en pocas palabras, nos da una idea. Eso tiene información eléctrica y también de física de las células. Sí, entonces ¿Vale? hay información de consumo, de área, de retardos, de capacitancias. Por eso es el archivo es gigantesco, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que viera, ¿no? Entonces, por eso cuesta trabajo encontrar el inicio de cada celda, ¿no? Entonces, vean, esta es una XOR de 3 entradas y una salida. Pero bueno, vamos a cerrar el editor, por favor. Sin guardar nada. Cerrar sin guardar nada. ¿Vale? Entonces, vean, como dice el profesor, las celdas se suelen analizar bajo múltiples escenarios. En inglés le dicen corners. ¿Sí? Entonces, por eso, esta misma tecnología que opera a 1.0 volts, tenemos dos escenarios o dos corners, rápido y lento. Normalmente cuando se hace diseño se utiliza la definición lenta, porque es el peor de los casos. Más lento que eso no se puede ir. La fast se utiliza solo si podemos garantizar que se van a cumplir las condiciones para que opere de esa manera, es decir, las condiciones de temperatura, etcétera, para las que está definida. Los archivos Liberty, como vieron, son enormes porque tienen las definiciones de todas las celdas, con puertas AND, OR, XOR, incluso combinaciones, flip-flops, etcétera. Entonces, está definida toda esa información. Los archivos .lib o Liberty son muy buenos, también interesantes, pero también se suele proveer una versión en Verilog, la cual se utiliza para cuando después se hace el chequeo de equivalencia. El código del contador que acabamos de ver, después de la síntesis, yo tengo que corroborar que el resultado siga siendo equivalente al archivo Verilog inicial. Entonces, de hecho, ahorita lo vamos a comentar. Cuando terminemos la síntesis, vamos a ver qué archivos se generan y por qué es necesario revisar la equivalencia. ¿Sí? Entonces, para la equivalencia eléctrica se necesita la versión Verilog de los archivos lib. Algo, nada más es como informativo. Entonces, estas son las definiciones de la tecnología a la que queremos ir. Creo que ya por ahí tienen problemas. Vamos a darle cd, espacio, punto. Vamos a regresar al directorio Counter Design Database, clear, ls. 05. Entonces, ahorita ya vimos que en lib están nuestras bibliotecas Liberty con definiciones de la física, ¿no? Vamos a entrar ahora al directorio RTL. Van a ver que, bueno, ahí vamos a tener otra vez nuestro counter.b 24 ls, cd, espacio, RTL. Le vamos a dar ls, vamos a listar que hay ahí, y vean que es lo único que tenemos. Counter.b es el contador, el mismito contador que usamos en la simulación. Como pueden ver. Entonces, 23. no hay problema. cd, espacio, ls. Hay un directorio llamado constraints o restricciones. Entonces, vamos a darle cd, espacio, constraints, de restricciones en inglés. Cuando vamos a hacer síntesis, normalmente incluimos restricciones al diseño. Por ejemplo, ¿a qué frecuencia queremos que opere ese circuito? Entonces, eso lo vamos a indicar en el archivo de restricciones. Entonces, si se van a constraints y le dan ls, deben de ver este archivo, constraints.top.sdc. ¿Sí? Y le pueden dar cat para que vean el contenido. Constraints, ándale. ¿Cómo van por acá? Entonces, este es nuestro archivo de restricciones. Básicamente, aquí lo que se hace es indicar a la frecuencia de operación de nuestro circuito una vez que se ha fabricado. Para indicar eso, existe una directiva aquí que se llama create clock. Entonces vamos a crear un reloj cuyo nombre va a ser CLK y cuyo periodo va a ser de 10 nanosegundos. Acuérdense que aquí ya por default la unidad de tiempo es el nanosegundo. Entonces, significa que queremos que nuestro contador opere a 100 MHz. ¿Están de acuerdo? Entonces, y que además la forma de onda sea simétrica. Es decir, que valga 1 de 0 a 5 y de 5 a 10 valga 0. Es decir, que sea de 50% el ciclo de trabajo. Es lo que se indica ahí. Y además, que esta señal de reloj se conecte con la señal de reloj de nuestro circuito. Porque se pueden dar nombres diferentes. Quizás para ver los reportes y eso, le puedo dar un nombre distinto aquí. Pero es muy usual también dar el mismo nombre. Aquí en el análisis se llama clock y se va a conectar con la señal clock de nuestro módulo contador, de nuestro circuito. ¿Qué les parece? Y bueno, pues aquí hay otras cuestiones, ¿no? Ustedes saben que las señales no suben instantáneamente.
Aquí estamos diciendo que la subida en el reloj sea de 0.1 nanosegundo, la bajada también, para incluir, digamos, esas características y que el reloj que se contemple se acerque más a la realidad. Sobre todo porque en los análisis de tiempo se agrega o se toma en cuenta algo llamado incertidumbre, que tiene que ver con tomar en cuenta que los dispositivos no son 100% precisos, que hay una cierta tolerancia. Entonces, bueno, justamente a eso se refiere el término uncertainty. Es una incertidumbre, que puede haber una variación de 0.01%. Perdón. Y básicamente eso es la información más importante ahorita para nosotros, para que nos demos cuenta que aquí en restricciones le vamos a dar información sobre condiciones de operación del circuito que vamos a crear. ¿Sí? Vamos a regresarnos, cd espacio punto punto. Y bueno, ya vimos que en el directorio lib están las bibliotecas Liberty, en RTL está el código fuente de nuestro contador, el mismo que usamos ahorita para simulación, que en constraints está las restricciones, en este caso es indicar a qué frecuencia quiero que funcione el circuito, ¿vale? Y me parece que para este taller, esos 3 directorios son los que vamos a utilizar. Bueno, para hacer la síntesis, vamos a pasarnos al subdirectorio síntesis. Síntesis. Ajá, entonces, cd, espacio, síntesis. Y rompe los granos de café. Y es sí, lo venden en el Walmart de Taurus, vale como 1100, algo así. ¡Gol! Estamos en el subdirectorio síntesis. Vamos a dar ls para que vean ustedes qué archivos tenemos ahí. Básicamente, aquí ya preparamos, bueno, ya está preparado un script para que se ejecute la síntesis. Ya no tengamos que escribir todos los comandos, porque créanme que ya aquí a nivel de querer crear el circuito integrado del silicio, ya aquí el número de opciones y de comandos ya es un buen número. Vamos a ejecutar, bueno, ya hay 2 versiones. La normal, que es la que vamos a usar ahorita, pero existe otra que incluye algo que se conoce como Design for Testing. Cuando se genera un circuito integrado, cuando se va a fabricar, se le puede agregar hardware adicional que va a permitir probarlo antes de encapsularlo, para ver cuáles sirven o no de la oblea de silicio. Entonces, hay una máquina donde agarra la oblea de silicio, aquí normalmente se producen varios circuitos integrados, y con una máquina de puntas se inyectan vectores de prueba. Para eso se utiliza el hardware extra que se pone aquí en Design for Testing, y ya se empiezan a decir, este no sirve, este no sirve, este no sirve, este tampoco, y los demás sí sirven. Antes de encapsularlos, no tiene caso encapsular los que no sirven, ¿no? Entonces hay unas máquinas especiales de puntas para poder hacer ese proceso. Entonces, es un primer paso, ¿no? De seleccionar los chips que sí van a funcionar. Para eso hay técnicas llamadas Design for Testing. No pasa, ¿el material se puede reciclar? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Es más barato volver a hacer que querer reciclarlo. Y es que si te marcan un chip con alguna falla, pues la gente desconfía. Es más caro ellos querer meterlo. Y ya no se puede reparar eso. Son escala nanométrica y eso Sí. ninguna máquina puede reparar. Sí. Sí, uno pues, lo vuelvo a fundir, agarro varios y funde, hago otro lingote, pero no, como ya lleva ahí impurificaciones y cosas, sería mucho problema. Bueno, aquí en síntesis vamos a darle cat al script que vamos a ejecutar ahorita. Clear. Válgame Dios. Genus script, ahí está. Y van a ver esto. Justamente es el contenido de ese archivo y son los comandos que normalmente uno iría capturando uno por uno en la herramienta de síntesis para que se haga el trabajo. Entonces, que en la otra herramienta de cuartos era un botoncito. Aquí lo vemos un poquito de manera descriptiva y como dice el maestro Gato, se pueden agregar más opciones y se puede jugar con ellos. Sí, entonces, vean este archivo. Vamos a explicarlo. Realmente, como es un flujo sencillo, es demostrativo, no incluye muchas de las cosas que sí tendríamos que incluir cuando quiere uno mandar fabricar el chip, pero bueno, ahorita por cuestiones del tiempo, sobre todo el tiempo de procesamiento, etcétera, vamos a utilizar pero vamos a ver cuáles son los pasos. La primera línea, vean, dice setDB, se establece este parámetro, que es en dónde va a buscar las bibliotecas Liberty. Entonces, las va a buscar en el subdirectorio lib, que dijimos hace un momento. La siguiente línea nos dice, setDB es poner otra variable, en dónde va a buscar el código fuente. ¿En dónde? En el directorio RTL, los que acabamos de ver. Bueno,
significa que en el directorio donde estoy, me regreso un nivel y luego subo al directorio Liberty. Igual aquí, estoy en el directorio síntesis, me regreso un nivel y luego entro al directorio RTL. Ahí es donde va a encontrar el código fuente. Y vean, Jerárquicamente, la carpeta en la que estamos es igual a esa, ¿no? jerárquicamente está al mismo nivel, por eso me regreso un nivel y luego entro al IP. Me regreso un nivel y entro a RTL. Estos son los puros paths. Pero ya una vez que yo establecí el path con la primera línea, lo que sigue es leer las bibliotecas. Entonces vean que en este path va a encontrar su path relativo. Ahí va a leer el archivo slow bbb1b0 basic self.lib. Esto que está aquí, este tipo de comandos, son un estándar que se llama SL. Entonces, muchas herramientas de CAD utilizan este tipo de comandos. El Model Sim nosotros lo usamos en forma gráfica, pero en la consola yo puedo también teclear ahí comandos SL. Es un estándar para dar comandos a herramientas de simulación y herramientas EDA, ¿no? De diseño asistido. Bien, entonces vean, aquí se está leyendo el archivo de Biblioteca Liberty, con las definiciones físicas de las celdas básicas. Vean aquí, con readHDL, estoy leyendo en este path el archivo counter.b, es el archivo Verilog de nuestro contador, que es casi igual al que vimos ayer. Una vez que ya se leyó la biblioteca Liberty con la información de las celdas básicas y que ya se leyó el código Verilog de mi circuito, el siguiente paso es una elaboración, elaborate. Sucede que aquí, a diferencia de Quartus, donde yo le ponía el mismo nombre al módulo principal y al proyecto, pues que tenía que tener el mismo nombre, para saber cuál es el módulo principal del proyecto. Aquí eso no lo tengo, entonces elaborate es un proceso de análisis de los archivos que yo ponga aquí, en este caso es uno solo, pero un diseño grande puede tener aquí varios archivos Verilog. Entonces, elaborate lo que hace es elaborar la estructura del diseño para ver cuál es el principal y cómo se va conectando con los demás módulos. La forma de hacer eso es buscar al módulo que no es instanciado por ninguno de los otros. Ese será el principal. Pero bueno, a veces pueden haber errores, puedo tener dos con estas características. Entonces, el elaborate hace ese análisis. Entonces, encuentra cuál es el archivo que no es instanciado por ninguno de los demás y ese, en primera instancia, lo toma como el módulo principal y ahí empieza a ver, este manda a llamar a este y elabora la jerarquía del diseño. Una vez que se hace eso, el siguiente paso es leer el archivo de restricciones, donde indicamos la frecuencia a la que quiero que opere mi circuito. Vean, me regreso a un nivel, entro al subdirectorio constraints y leo el archivo constraints-top.sdc. Así es, que son los que ya revisamos hace un momento. El archivo SDC se llama así porque es Synopsys Design Constraint File. Es un estándar de la compañía de Synopsys para indicar restricciones de tiempo. ¿Qué les parece? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, como ven ahí, ya leí las tres informaciones que se necesitan para la síntesis. Los archivos donde está la información de la tecnología, el código fuente Verilog de mi contador y las restricciones. En este caso, la frecuencia de operación del chip. Y digamos la forma, las transiciones de la señal de reloj, ¿no? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya leímos toda la información necesaria. Acuérdense que setDD lo que hace es establecer un parámetro necesario para la síntesis. setDD, vean aquí, Sign Generic Effort, va a establecer el esfuerzo de síntesis. Lo va a poner en medio. Existe medio, alto, agresivo, cuando uno checa la información, hay varias formas. Algo parecido a las optimizaciones que vimos en Quartz. Igual, hay otro setting, otra configuración que es el esfuerzo para el mapeo. Medio también hay medium, high, aggressive, etc. Y también hay un esfuerzo para la optimización. Vamos a ver que vamos a solicitarle que trate de hacer una optimización de modo que el área que ocupe normalmente sea la menor posible. Entonces, establecemos el esfuerzo para la síntesis, para el mapeo y para la optimización. Y el paso siguiente es justamente el comando sign generic, es hacer la síntesis genérica. El código Verilog lo va a transformar a su equivalente de compuertas lógicas. En el mapeo, esas compuertas lógicas se van a mapear a las celdas de la biblioteca Liberty. Y en la optimización se va a tratar de, digámoslo así, reducir para que el circuito ocupe la menor área posible. ¿Qué les parece? Finalmente, ya para terminar con este script,
Ándale. Finalmente, después de haber sintetizado, mapeado y optimizado, el resultado lo tengo en memoria. Entonces, con write HDL, lo que hago es escribir en un archivo el resultado de la síntesis. Aquí, al archivo que va a tener el resultado de esa síntesis, le voy a llamar counter-netlist.b. Ahorita lo vamos a abrir después de la síntesis para que lo vean qué es lo que tiene. Voy a generar también, se van a escribir restricciones de tiempo. Al archivo original constraint.stop.sdc le va a agregar información adicional que va a ser necesaria para la herramienta de place and route. Y en write SDF lo que se hace es escribir información para que después se pueda hacer la simulación con tiempos. SDF es Standard Delay Format. Entonces, toda esta información se tiene en memoria después de los procesos de síntesis. Entonces, uno lo tiene que escribir en forma explícita a archivos para que yo después los pueda utilizar. ¿Qué les parece? Entonces, vean, aquí lo más importante es el resultado de la síntesis. Me va a generar, aquí, ojo, vean lo interesante, me va a volver a generar un archivo en Verilog. Pero ese archivo en Verilog va a ser descripción estructural y va a ser instancias de celdas de la tecnología de fabricación. Y esto es algo que vamos a ver a continuación. ¿Qué les parece? ¿No tengan algún comentario aquí al respecto? ¿Qué pasó, Vale? Se puede exportar en puntos files. ¿También se puede exportar a punto .files? Ah, no he visto. Sí, o sea, ¿Sí? estamos sintetizando y nos va a quedar el Verilog en celdas estándar. Se podría poner también en Spice, ¿no? Posiblemente, la verdad ese no lo he hecho, Ok. pero probablemente sí se pueda, porque cuando lo hacemos a través de esquemáticos, sí se puede. Este es un camino diferente, posible que sí. Ajá. Ajá, Sí, es que yo ahorita estoy con las herramientas de Skywater, que ando peleando con eso. Ajá, pero aquí lo va a describir en Verilog, que es lo que vamos a hacer. Pero si uno quiere hacer simulación en señal mixta, se usa el que termina en Spice. Ajá, el detalle está de que no estoy seguro, y por eso le preguntaba al profesor si se podía también hacer. Fíjate, no he visto esa opción. Lo podremos revisar del manual, porque ahora sí que yo normalmente de aquí luego me voy a ver nos vamos a ver el layout. No hemos visto esa opción, pero lo vamos a checar, es una buena pregunta. Bueno, pues ya una vez que se termina de escribir el resultado de la síntesis, pues ya termina este script. Cada uno de estos comandos, en la herramienta uno lo podría estar tecleando y ver los mensajes que arroja, etcétera. Pero bueno, créanme que es un poco más tardado. Y si voy a estar, ¿cómo se llama? Corriéndolo varias veces porque, me equivoqué en algo. Me generó un error, y tengo que volver a capturar, ya que vimos más o menos qué es lo que hace la herramienta de síntesis, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle genus, así se llama la herramienta de síntesis, -f, espacio, genus-script.tcl. Puede ser que ya no me le dan tabulador y... Entonces, chequen ustedes. Chequen. Enter. Ahí va. Sí, acabo de decir, perdón. Perdón, me levanté, doctor. Ahí va. El que gana invita el café mañana, ¿no? ¿Listo? ¿Ya acabó? Ah, invito el café. Y... Sí. Ahora fue rápido. Por ejemplo, como comentario, los que trabajan en el proyecto Lagarto que hacen más o menos esto. Además, que en lugar de que sea nada más, como decía el maestro Osvaldo, un archivo .b, son como 20. Entonces, al irlos integrando, ponen a dar la herramienta, se van y regresan y al otro día ya están. Sí, se tarda como 8 horas. Entre 8 y 12 horas, dependiendo de lo que le muevan. Ajá. Sí. Sí. Entonces, deben de llegar al prompt para poder ejecutar la segunda instrucción. Así que la primera fue ejecutar el archivo, Pero no vemos nada. aunque aparentemente ahorita, bueno, tendríamos que regresarnos a ver todos los mensajes que lanzó, que son muchísimos. Pero si queremos ver en forma gráfica el resultado de la síntesis, van a ponerle aquí, es show-gi, G-U-I, guión bajo, show. Guión bajo show, enter. ¿Sí? Y deben de llegar a una pantalla ahorita como esta. Show. Por favor, Alex, aquí a la interfaz gráfica. Ahora sí que todos deberían de llegar a tener esa ventanita. Ahorita está vacía. Ahí está, ¿no? ¿Ya están todos? Sí. ¿Sigue? Qué raro. This version. Pero sí, lo demás lo hizo sin... Por eso ese es el... Híjole, no está colgado. Si minimizas y vuelves a ver si no está colgada, ¿verdad? Ojalá que... A ver, vamos a esperar a ver si ahorita regresa.
¿Qué andamos? Bueno, ¿por qué no sabe pronunciar? pronunciar. Por ejemplo, CD dicen le CD. Yo no hablo francés. No, pues bien. Bueno, vamos a ver esta pantallita y vamos a ver el resultado de la síntesis. Vean ustedes que aquí hay un botoncito en rojo, bueno, un circulito en rojo. Ajá. Aquí arriba van a oprimir ese botoncito con el rojo con la cruz blanca y van a darle clic en esquemática. Y van a ver el resultado de la síntesis que hizo Genus. ¿De la síntesis de qué? Que hizo Genus es la síntesis del contador que tantas veces hemos estado. O sea, ya le pasaste ese archivo de computadora a esto. Así es. Ah, perfecto. Y como pueden ver, ya está basado en celdas de la tecnología. Vean cómo, por ejemplo, acá hay una celda que se llama DFFRX1. Se imaginarán que esa es una celda donde está un flip-flop tipo D. Luego, junto a un ladito, hay una celda que se llama AOI2, etcétera. Ahí estamos juntando una compuerta AND con una compuerta NOR. ¿Sí? Por eso es AND, OR con inversor al final, en la nomenclatura. AND, OR y un inversor. Entonces, por eso se llama AOI. Y tiene ahí su nomenclatura. Uno, para ver exactamente qué características tiene, debería de ir a la información que proporciona el fabricante, ¿no? Mañana les mostramos un dibujito de una para que la vean, pero también tener en cuenta que aquí ya no estamos hablando de elementos lógicos. No, ahí ya son. Esas son celdas estándar. Ajá. Son celdas físicas que se pegan en el silicio y se conectan. Además de que estamos viendo a nivel de Esquemático. Todavía falta el paso que vamos a ver mañana, que es hacer el silicio y... Sería ya llevar el esquemático a la síntesis científica. Perdón, doctor, pero aquí cuando hablan de esquemático, obviamente se tiene que relacionar con la figura de compuertas y de elementos lógicos. Show. Hewi. Ahí dijo ¿Guión bajo? el doctor Osvaldo que guión había un Show. FDD, un flip-flop. Flip-flop tipo de... Enter. Ese es un elemento lógico. Ah, no, sí, pero yo lo comentaba Clic de las aquí. letras que el día de ayer hablaban que... Aquí el rojo con más. tenía elementos Esquemático. No. Estos son Ahí los está. elementos secretos de este. Exacto. ¿Qué les parece? Entonces, vean, este es apenas el resultado de la síntesis, que está, digamos, en términos de celdas de la tecnología de fabricación. ¿Dónde encontró las celdas? Pues en el archivo Liberty. Ahí es donde encuentra qué celdas tengo, bueno, qué celdas tiene Genus para crear la versión. A esta versión se le llama versión de netlist, porque digamos que en el archivo que generó están establecidos los elementos y todas las conexiones. Aquí lo estamos viendo en forma gráfica, pero este netlist lo va a utilizar la herramienta que vamos a ver mañana para hacer el ruteo en el silicio. Algo parecido a lo que hacen, a lo que hicieron quizás alguna vez con el ORCAD o con alguno de estos paquetes. Se tienen los elementos y existen las conexiones y uno empieza a colocar y hacer el ruteo de esas conexiones. Nada más que aquí, como suelen ser miles o millones de elementos, normalmente eso se hace en forma automática. ¿Vale? No, ya no lo alcancé. Lo checo mañana, en la hora que vamos a tener. No, ahorita no. Lo vemos mañana. No hay problema. Bien, entonces, ¿qué les parece? Aquí ya tenemos el resultado de la síntesis, ¿vale? Vamos a cerrar nuestro Genus. Vamos a darle exit. Exit. Vamos a cerrar correctamente. Vean que normal exit y debimos de haber regresado al front. ¿Sí nunca regresó? Yo creo que se pasmó y se perdió la conexión un momento. Bueno, pero sí vio esa parte. ¿Qué fue lo que nos generó el Genus? Vamos a darle otra vez clear, por favor, Alex. Y vamos a dar ls. Y van a ver que al principio solamente teníamos estos dos archivos. Vean que ahora ya aparecieron varios. El archivo original que se utilizó en el script era counter.b, el verilog de mi contador. Genus lo que generó como resultado es counternetlist.b. Vamos a abrirlo, vamos a darle cat. ¿Dónde quedó el counter.b? Ese estaba en el directorio RTL. Allá abajo. No, ahí estaba. Vamos a abrirlo. Originalmente. Pero no lo trajo. Lo leyó nada más de esa ubicación. Lo leyó de esa ubicación. ¿En Exactamente. qué directorio estaba, perdón? ¿Cuál quieren ver? El archivo que dice el... Ah, No, el el... anterior, no, ese está Es el del contador. hecho, todo eso. Ujú. Por eso, pero para que quede en evidencia la diferencia. Ah, ok. No, está evidente, para mí está evidente. CD, Estás en un Unix, punto, otro Windows, punto, son diferentes cosas, ¿no? punto, en RTL, enter. Porque es cambio, solo cambio de directorio. Y ahí le podemos dar cat o edit counter.b. Este es el archivo original de nuestro contador. Entonces, este archivo se metió a Genus, se le indicaron las bibliotecas Liberty de la tecnología a la cual se pretende fabricar. Se metió también, aparte de esto,
el archivo de restricciones donde dijimos, queremos que funcione a 100 MHz, ¿se acuerdan? Y con esas tres informaciones generó el archivo que está del otro lado, el counternetlist.b. Este es el resultado de la síntesis que nosotros pudimos ver como un esquemático. Ajá. Le agrega la palabra netlist porque de alguna forma, como es descripción estructural, aquí queda toda la información necesaria para poder establecer las conexiones de los elementos ahí mencionados. Entonces vean cómo esto es descripción estructural, así como lo vimos ayer. Vamos a agarrar cualquiera de estas, por ejemplo. Aquí está una compuerta llamada OA21X1. Esta es una compuerta, una celda, digámoslo así, compuesta. Empieza con una compuerta OR de 2 entradas, luego se conecta con una AND, ajá, y tenemos ahí una salida, es algo así como esta. Empieza con una OR y se conecta con una compuerta AND para generar algo como eso. Eso es esta celda estándar. Se le dio este nombre, acuérdense que el nombre aquí puede ser cualquiera, pero vean, el terminal punto A, bueno, el terminal A0 de la celda se va a conectar a la señal count bit número 6. El terminal A1 de la celda, de esta celda, se va a conectar a esta línea que ya es una señal interna que generó el software. Y así sucesivamente. Aquí estamos utilizando la descripción relacional que comentábamos ayer. Acuérdense que la señal que lleva el punto es en el módulo que estamos instanciando y dentro del paréntesis es la señal que está aquí en este mismo archivo. Entonces, esta señal n-10 de hecho está aquí. Es un while, es una señal interna de nuestra descripción. Algo muy similar a lo que hicimos ayer. Por eso lo quisimos ver para que entendiéramos qué es lo que nos va a generar la herramienta de síntesis. ¿Qué les parece? Entonces, obviamente el Genus al ver todo lo que contiene la biblioteca Liberty, pues ya para armar el circuito utiliza estas celdas DFF que son flip-flops, XNOR, aquí utiliza unas celdas XNOR, OA2 que es una OR con una AND, con puertas NAND. Entonces aquí podemos ver distintas celdas que utilizó para construir el contador. Entonces, esta es la síntesis. Es el netlist que vamos a utilizar mañana para hacer el place and route, pero en silicio, ya no en un FPGA. ¿Qué les parece? El proceso sería el mismo si quisiéramos hacerlo con tecnología de 65, ¿verdad? Sí. El archivo que me define los estándares de las compuertas es lo que cambia y Lo demás ya no cambiaría. Cuando dices, Exacto. la primera instrucción era CTD, Ajá. CTD, o sea, establece la base de datos, Establece las bibliotecas, entonces le das toda la ruta y el nombre del archivo de la tecnología, entonces la mano sustituye. Sería lo único que habría que cambiar si quisiéramos este mismo contador a esa frecuencia, fabricarlo en otra tecnología, nada más habría que indicar el Liberty correspondiente. O sea, tú te avientas tu script y siempre va a ser el mismo para cualquier tecnología. Sí. Y en términos económicos, el hacerlo un 45 o 65, ¿hay una diferencia? Sí. ¿O es Entre más chico es más caro. El 45 va a ser más caro. La gráfica que vimos al principio, ¿Cómo dijo? En una gráfica que vimos de TSMC, Harán meses que no me albureaban. sí, ¿Qué pasó? tsms.com. Ahí estamos en Genus. Doctor Ponce, es Ahí estamos en dependiendo del grosor Quiere de salir de Genus. tecnología Exit. 45, 65, 20, se afecta la frecuencia de operación, ¿no? Sí, por una Se afecta la corriente de trabajo, ¿no? Ya, Puedes ya bajar el salimos de voltaje y Genus. consumir menos corriente, pero ¿qué pasa con la frecuencia? la frecuencia aumenta conforme hacemos más pequeño el componente. Entonces un componente de dos Hipotéticamente, nanos lo puedo poner a mayor velocidad, sí. Sí. pero existe el problema de que con cierta longitud se te convierte en una antena, te mete ruido. Eso podría ser, pero principalmente, o sea, depende para que para el mundo digital vamos a poner dos cosas, y lo comenté al principio. Para el mundo digital, entre más pequeña, tenemos otra vez, recordemos, un transistor, son así, cuando es tecnología planar, entonces tenemos una longitud de canal. Si un primer electrón sale de la fuente, esta es la fuente, este es un sustrato PN, este tiene una velocidad de tránsito, es distancia en tiempo. Pero los semiconductores hay algo asociado que es la movilidad, que es que tan rápido. La latencia, dijéramos por ahí. Y que llega de uno a otro, sí. Entonces, para que este llegue, la señal de la cuenta del drenador llegue más rápido, pues no es difícil de estar diciendo que vamos a aumentar la movilidad, porque es un parámetro de materiales. Lo que podemos hacer es reducir La distancia. reducir la distancia. Entonces, al reducir la distancia, disminuye el tiempo de tránsito. Entonces, la pregunta sería, ¿es mejor una longitud de canal pequeña así para el mundo digital? El problema es que al hacerla pequeña,
también el precio aumenta así. Sí. Sí, porque es, Pero la frecuencia, ¿cómo se comporta? La frecuencia está relacionada con eso. Si hablamos de la frecuencia de conmutación, pues al llegar más rápido, pues podemos... Es mayor frecuencia. Ajá. Y hay otros fenómenos que es difícil de explicar, ¿no? O sea, también al ser más chiquito el componente, los elementos parásitos de las uniones PN son más pequeños. Por lo tanto, el equivalente RC de un circuito que siempre vamos a ver a la salida de una compuerta, pues este es más pequeño y este es más pequeño. Y entonces, el tiempo que tardaríamos en cargar un capacitor para que uno no pase a la siguiente se disminuye porque las piezas eléctricas son más pequeñitas, entre más pequeña la litografía. Entonces, esa es la búsqueda incansable de los tecnólogos de reducir la L. En el eje horizontal recuerden ese tiempo, ¿no? Y el vertical nos va indicando la litografía, cómo ha ido reduciendo. Esta de 45 nanómetros apareció en el 2007, o sea, ya está vieja. ¿Hasta dónde dice que ya son tecnologías maduras? ¿Lo comentó? Es amigo, pero normalmente le llaman como 65 para atrás. Ujú. Porque, bueno, aquí no lo estamos explicando. Todavía hasta aquí, más o menos, es como una tecnología planar. A partir de acá ya viene una tecnología, no sé si ven los dibujitos que van para arriba. Son transistores verticales que forman la compuerta como así, ¿no? Aquí la compuerta es acá. Y aquí la compuerta es así. ¿Es lo que le llaman 3D, no? 3D, Sí. Entonces, Y eso se llama FinFET. FinFET. ¿Qué significa FinFET? Fin es aleta. como la Aleta del, por ese efecto, ¿no? del Entonces son vertical. transistores de aleta, que los vemos finalmente trabajando igual en los modelos, pero físicamente ya los construyen de manera vertical Sí. para ahorrar espacio horizontal. Así es. Ya no sé ni cómo se comportan esos ni cuáles son sus modelos. Yo he trabajado nada más, la mayoría con estos de aquí para acá. Eso se llama tecnología madura, cuando por ejemplo los vemos en vertical, ¿no? Pero pudiera ser un fabricante o bueno, TSMC, 40 nanómetros ya haya construido el tipo FinFET. Entonces, no sé si han visto los procesadores, es 22 nanómetros, tecnología FinFET. Es eso. Y todavía lo que se espera, por aquí no tienen el roadmap, por el 2024, son varios pisos. Son varias capas. Varias capas. Para que la Sí. energía se siga cumpliendo. Así es. Porque lo que habíamos dicho, pues sí, podríamos ir incansablemente acercando las terminales hasta el límite atómico. Y ya casi se alcanzó. Sí. Ahí, chequenle, no se vean cuál es la distancia Sí, entre átomos exactamente. en el silicio. Ujú. Es menos de un nanómetro. Es punto 20, punto 22. Los de un átomo, ¿no? Porque cuando ya no... No, pero ya con un átomo ya no. Y ya por aquí en 2 nanómetros son, el ancho son creo que 22 o 23 átomos. O sea, Sí, ya es cualquier cosa. Sí, ya es. Entonces, querer controlar una corriente cuando nada más hay unas cuantas capas atómicas sería... se empieza a volver complicado. Se Pero empieza a bueno, poner complicado. sí. Muy complicado. Con que aquí de Politécnico pudiéramos fabricar chips, no digo realmente, de prueba entre 130 y 65, vamos a hacer un montón de cosas. O sea, los automóviles, los sensores y todo lo que trae la industria automotriz, ¿ustedes creen que andan allá? No. O sea, eso solo para... Depende de la aplicación, O depende de sea, la el doctor aplicación. Marco, pues él sí quiere aquí. Sí. Porque él es lagarto y lagarto son cosas, son arquitecturas. Pero no todo es lagarto. O sea, DLSI significa pegarle un chip analógico y digital a un sensor. Y ese sensor no requiere millones y miles de transistores, a lo mejor unos 10.000. No, es una señal muy colgada, que no hay ojos, hay fuego, funciones muy atomizadas. que se notó la presión, que se... Muchos Que se le sube el colesterol. Sensores, se anda por aquí. Entonces, quisiera construir acá para hacerlos más baratos, pero ya han cerrado esos procesos. Si recuerdan, no sé, los son de mi edad. ¿Qué pasó? Usted es chamaco. Las memorias tienen problemas de Las de ventana. Si compraban una en los años 80, el dado se veía de este tamaño. Sí. Y a lo mejor eran de 4 kilobytes, ¿no? No sé, tipo 14. 256 kilobytes eran. Esa misma memoria, años después la ventanita era más chiquita. ¿Por qué? Porque entonces... Bueno, la ventana seguía siendo del mismo tamaño. Pero el dice, El dadito de abajo, el silicio. El dado de silicio se iba reduciendo. ¿Por qué? Porque los procesos viejos iban saliendo del mercado y eso mismo lo fabricaba con transistores más chiquitos. Entonces, si uno dijera, ¿quién va a seguir fabricando esas memorias? Porque finalmente hay muchos equipos que las requieren. Entonces, no todo está muerto en los procesos más duros. Entonces, aquí en las ciencias, la gente que trabaja, lo más pequeño que han podido dibujar, alguien puede decir, creo que 5 micrómetros, 10 micrómetros. O sea, no logran hacer litografías más pequeñitas. Aquí abajo tenemos una máquina de salida, que es un impresor de litografía, es decir, es EBL, Electronic litografía de electrón. De rayos. Que sí pueden hacer ese tipo de dibujos a escala nanométrica, es decir, pueden directamente depositar materiales. Más que nada, cambiar las propiedades a los materiales y hacer mascarillas de ese orden. Pero tienes que tener toda la sucesión de máquinas hasta llegar a eso. Y para que eso lo tengamos, entonces, si quisiéramos hacer transistores en el poli, podríamos hacer transistores en el mejor de los casos, vamos a exagerar hasta de una micra.
Dice, bien, bueno, podríamos hacer prácticas, podríamos experimentar físicamente sin tener que ir a fábricas en el extranjero. Pero una micra, pues, ¿cuántos son en nanómetros? 1000 nanómetros. 1000 nanómetros. Entonces, ¿en qué era? Estábamos en los años 90, ahí. Esos son los niveles Ujú. y este es el 5 nanómetros. Ujú. Si le buscan por ahí a la computadora, al procesador N1 por ejemplo, es una referencia de Apple N1, si pongo la litografía. Litografía. Enter. Bueno, son los que ponen a disposición. Algunos ponen las fotografías, pero ahí te dicen, dame la cara, haz un poco más para acá. Ahí trae del N1, sí, proceso de 5 nanómetros. 16 millones de transistores. 16.000 millones de transistores. Sí. Entonces, es el más nuevo que tienen, y además ya le metieron lo que estamos haciendo aquí. Sí, ahorita ya está el M2. El M2 es más avanzado, ese cuánto tiene, y ese lo está haciendo TSMC, ojo. O sea, Mac dice en el computador, el M1, pero él no tiene capacidad de hacer el procesador, lo compra. El M2, 15.8 Trillones. Ahora sí dice O sea, ya son billones. 15.8 millones de millones. Sí. Si el Poli quisiera fabricar esa tecnología, No. pues, no hay experiencia. O sea, No hace falta tener experiencia, hace falta es dinero. Con dinero me los traigo donde estén y los pongo aquí. pues tiene que salir de aquí, profesor. No, pues es que nadie sale de así. Usted vino de Francia, ¿no? Yo de que si me está. Allá lo armaron. ¿No? Pero vean, De aquí no. Tenemos que traer primero a los armadores y entonces ya sale, ¿no? Pero en la primera empezaron de cero. Sí, exacto. Así es. Han llegado los extraterrestres y ni siquiera. Tenemos Compañeros, llegaron los Anunnakis. Eso. Bueno. Tecnologías. Estamos a 10 minutos de terminar la sesión. ¿Qué les parece si, bueno, regresamos rápido nada más a nuestra sesión? Y ya vieron ustedes, de hecho fue bueno que Alejandro nos mostrara el counter.b y el counternetlist.b para que vean que son dos archivos Verilog, pero con distintos tipos de descripción. El original, el archivo counter, el counter.b, se conoce como el archivo golden, dorado, porque es, digamos, el archivo El original, archivo estrella. el estrella, el primerito. Pero el Genus hizo un proceso de síntesis que me generó otro archivo llamado counter-netlist.b. A este segundo archivo, al resultado de la síntesis, se le conoce como revised. Y existe una herramienta de Cadence, ya no lo vamos a hacer, bueno, aquí vamos a confiar, nosotros ya lo hemos hecho, pero vamos a confiar en que el resultado es correcto. Hay una herramienta llamada Conformal que sirve para verificar que el archivo revised sea equivalente en funcionalidad al golden, al original. ¿Por qué? Porque se fijan, ya cambió, ya tenemos algo, una descripción, algo diferente, ¿sí? Entonces, hay que hacer a través de esta herramienta llamada Conformal, cuyo comando principal es el LEQ de Logic Equivalence, lo que se hace es verificar, hacer una revisión para ver si funcionalmente el revise es equivalente al golden. En este ejemplo, podríamos pensar que quizás no sea tan necesario, bueno, es necesario, pero aquí no estamos agregando hardware extra. Cuando hacemos síntesis para Design for Testing, donde se agrega hardware extra para poder hacer el testing, cuando se generan se fabrican las obleas de silicio, ahí se mete hardware adicional. Entonces ahí se vuelve más necesario hacer esta verificación de equivalencia, precisamente porque el circuito creció, se le agregó hardware adicional. Entonces ahí hay que hacer forzosamente este paso de chequeo de equivalencia lógica. ¿Qué les parece? Entonces realmente este paso no lo vamos a hacer en este taller, pero hay que hacer esa parte. Se hace un proceso de verificación de equivalencia lógica. Si la equivalencia lógica dice son equivalentes, no hay ningún problema, ya el counter netlist se toma como base para el proceso que vamos a ver mañana, que ya es la creación del silicio. Entonces ahí sí hay que hacerlo con mucho cuidado, porque pues, mandar fabricar, ya como comentó el doctor Ponce, es muy caro. Entonces como que no hay lugar para muchos errores, ¿no? Para ninguno. Exacto. Entonces, nada más como comentario, el resultado de la síntesis debe compararse con el original para ver si son equivalentes. Eso es un paso indispensable
necesario en el proceso de llevar a fabricación un chip, ¿vale? ¿Qué les parece? Entonces, mañana, a partir de este archivo o de uno parecido, de un netlist, vamos a generar, ¿sí?, el layout de un circuito integral. ¿Qué les parece? ¿Fácil o sencillo? Eso es todo. Y bien, vamos a cerrar el editor Alex.tsl. Ahorita me encuentro en este directorio. Déjalo de Chris. Estás en cd punto y vamos a síntesis. Enter. Entonces, ls y vamos a darle gedit genus dft script.tcl. Entonces, el flujo que hicimos hace un momento fue, digamos, el normal. Simplemente el circuito se transforma en celdas de la tecnología y se acabó. Pero vean este más o menos la primera parte es igualita. Se pone el path de las bibliotecas Liberty, el path donde se encuentra el diseño, se lee el archivo Liberty, se lee el archivo del diseño, se elabora, se leen las restricciones de tiempo, eso es igual. Pero vean cómo aquí se empiezan a poner otras directivas. En Design for Testing, utilizar el estilo de cadenas de escaneo con multiplexores. Entonces, el estilo es MUX-Scan. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Mete unos flip-flops, perdón, unos multiplexores antes de los flip-flops que forman al diseño con el propósito de formar cadenas de escaneo. Entonces, se le está agregando hardware al circuito. Esos multiplexores, cuando el control vale 0, el circuito está operando normalmente, o puede operar normalmente. Cuando se ponen en 1, lo que se hace es que los flip-flops se ponen en cadena, ¿sí?, como un registro de corrimiento. Y entonces, de esa forma se pueden inyectar vectores de prueba. Para poner al circuito en estados conocidos, se pone a operar cierto número de ciclos de reloj, se vuelve a poner en modo de prueba y se leen a la salida los bits de los flip-flops para ver si está operando correctamente. Entonces, así a grosso modo es. Pero básicamente la idea es agregarle hardware para que se puedan hacer pruebas después de la fabricación de los wafers. Y entonces a eso se le llama Design for Testing. Esa de MUX-Scan es una de las más sencillas y más utilizadas, porque no agrega demasiado hardware, solo son algunos multiplexores, un multiplexor por cada flip-flop que tenga el diseño. Hay otras, de meter unos flip-flops especiales, incluso hay unas técnicas donde se mete un pequeño procesador en el chip para poder, a través de ese procesador, que esté checando el estado del circuito. Entonces ya es de las que meten más hardware, ya es más costoso en cuanto a hardware. ¿Qué pasó? Me dijo del lugar. Los procesadores que nos mandan fabricados, Intel o TSMC, son Design for Testing, porque Sí. tuvieron que probarlos, Sí. ¿no? Exactamente. Pero está dormido, ¿no? Esa parte del hardware extra solamente se utiliza cuando se hacen las pruebas, cuando se está viendo cuáles sirven y cuáles tachamos, ¿no? Y ya de ahí se quedan dormidos. Pues. Y ya después en operación ya no se utiliza. Exactamente. Gracias. ¿Qué les parece? Entonces, si nosotros hacemos el mismo trabajo de hace rato, pero en vez de utilizar con Genus-F el archivo genus-script.tcl, si en vez de ese archivo utilizamos ahora va a generar al final algo similar, pero las celdas van a ser distintas. Van a ser celdas de flip-flop que ya traen integrado el multiplexor. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos así súper rapidísimo? Que se ejecute en pantalla para que yo... Por eso. Sí. ¿Sí? ¿Que lo ejecute en pantalla? ¿Seguros? Está bien. Vámonos a síntesis. Y estamos ahí. Ajá, perfecto. Entonces le vamos a dar genus Para que también vean, profesor. -f, perdón, ya está, dft-script, SL. Entonces le va a dar enter. Ahí está ejecutando. Ahí sí se está comiendo todos los procesadores. Sí. Entonces ahorita vamos a ver. Ahí está. Ujú. Estoy cargando. Y a ver el show. El G-Show, ¿no? Ujú. Para que les indique sobre Para que vean. las que agregan. Y por eso está... Cambia el tipo de celda nada más. Ajá. Entonces vean, ya lo hizo. Le damos G-Show. Le damos al botoncito rojo que nos ponga el esquemático. Ampliamos un poquito. Y aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí la celda ya no es la DFF que teníamos hace rato. Ahora la celda es SDFF porque ya tiene incluido el multiplexor que es necesario para el scanning. Por eso empieza con S. La versión anterior era simplemente DFF. Entonces a le aparecen señales nuevas. Una de las principales es la señal SE, que cuando está en 0 hace que el circuito opere en forma normal. Cuando se pone en 1 esa señal, se pone en modo de prueba o de testing. ¿Qué les parece? Entonces, aparentemente es lo mismo que el anterior, pero no. Cambió el tipo de celda referente a los flip-flops. Eso es ScanMux, agregarle un flip-flop un multiplexor a cada flip-flop que tenga el diseño. Y por eso simplemente reemplazo esta celda.
Ya el multiplexor, perdón, está aquí adentro acompañando al flip-flop. ¿Qué les parece? Entonces, No te entiendo. Es que ya si cerramos el genus, perdón, si cerramos el genus, por favor, Alex, vamos a salir exit. Sí. Y le damos ahora gedit, ¿cómo se llama el que generó? Contador-netlist, counter-netlist.b. Entonces, ahorita ya nos reemplazó el anterior y, a ver, se cambió creo que sí, ¿verdad? A ver, ls, vamos a ver, creo que sí le agregó dft, sí, es cierto, se llama counter-netlist-dft. Y vamos a ver que ya no tiene los DFF, los flip-flops tipo de normales del original. Vean cómo ahora utiliza scanning DFF. Y es cosa, tenemos una celda física, es más grande que la anterior. Ajá. De hecho, en el ejercicio que vamos a hacer mañana, si mal no recuerdo, vamos a utilizar ¿no? El que tiene Design for Testing. Cambió el tipo de celdas. Aquí es todavía más importante hacer eso que dijimos de checar la equivalencia lógica. Porque ya le agregó celdas distintas y aparte agregó ciertas señales que se utilizan cuando está en modo de prueba. Agrega la señal SE, la señal Scan In y la señal Scan Out. Agrega 3 señales que van a ser usadas cuando esté el chip bajo prueba. Esas señales, cuando ya no está bajo prueba, ustedes le dicen, no, esta se conecta a tierra, simplemente, ¿no? Y ya, salud. ¿Qué les parece? Entonces, mañana hacemos el layout a partir de este archivo netlist de FT. ¿Qué les parece? Mañana va a ser un poco tedioso, quizás, porque es mucho manejo de ventanas. Pero nos vamos a ir despacito. O sea, realmente el ejercicio de mañana es rápido. Entonces, pues lo vamos a poder realizar, pero sí es Gracias por su atención. Nos veremos el día de mañana a las 4 de la tarde, si son tan amables.